Bueno, entonces veíamos acá, para retomar que la unidad de los microchips que nosotros compramos es de 100 pesos la unidad, pero que nos dan un descuento. Y ese descuento es si yo decido pagar el día 10 o antes del día 10. Eso nos lleva entonces a que el precio verdadero de los elementos de los chips comprados sean 98 pesos. Y pues si pagamos posterior a eso, vamos a tener un cargo financiero de 2. ¿Listo? La pregunta entonces sería si es más rentable un crédito financiero o un crédito comercial, que es el que nos otorgan los proveedores. Entonces acá, pues hicimos un ejemplo de que la empresa compró 11.923.000 en chips durante todo el año. Eso nos da que estos 11 millones están a precio neto verdadero, o sea, están a precio de 98 pesos. Y nosotros decidimos realizar el pago 10 días antes, durante todo el año, ganándonos el descuento. Si fue así, entonces tuvimos que pagar 10 por los 32.666 pesos diarios, nos dio un crédito comercial de 326.667. Este crédito comercial pues corresponde a esos 10 primeros días que me otorgó el proveedor para poder cancelar. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Todo bien, listo. Entonces, vamos a mirar qué pasa si nosotros no decidimos hacer el crédito, acceder más bien al descuento del 2%, sino que lo pagamos después. Si lo pagamos después a los 30 días, entonces tenemos que los 300, tenemos que los 30 días los multiplico por los 32.667 pesos que me da diariamente, ¿sí? Eso quiere decir que aumento mi crédito de tener 326 a 980.000 pesos al mes, ¿cierto? Así las cosas entonces, mi aumento de crédito real fue de 653. ¿Por qué? Porque yo antes ya tenía un crédito de 326, un crédito comercial de los primeros 10 días. Y aumenté a 30 días, que son los 980. Esta resta me da un total de crédito o un nuevo valor del crédito comercial de 653.333. ¿Eso para qué me va a servir? Lo que decía en algún momento en la clase. Los empresarios utilizan ese poder adquisitivo de ese tiempo para poder hacer otras inversiones, pagar la nómina, pagar el servicio de vigilancia, bueno, pagar otra cantidad de cosas que deben cancelar y pues les da un poco más de tiempo para poder pagarle a los proveedores. Entonces, si yo tengo un crédito así, pues prefiero aumentar mis inventarios. Y al aumentar mi inventario, seguramente puedo incrementar mis ventas, porque tengo más que ofrecerle a los clientes. O en ese caso también puedo aumentar mis cuentas por cobrar, porque muchas de esas ventas que aumenté también se pueden ir a crédito, ¿sí? Entonces eso me puede dinamizar un poquito más la empresa. Pero este cálculo que hemos realizado, lo hemos realizado con el precio neto verdadero, o sea, los 98 pesos. La verdad es que como ya nosotros decidimos no pagar a 10 días, que fue como se había establecido, sino pagar a 30 días, entonces hubo un incremento financiero del 2%, ¿cierto? Si yo decidiera que toda mi cartera ya no la voy a pagar a los 10 primeros días, sino que durante todo el año
decido pagar a 30 días, lo que me identifica eso es que yo, mis 11 millones que compré en total a crédito, los divido en 0,98. Entonces, realmente yo ya no pagué 11 millones, sino que pagué 12 millones 166,666. ¿Y eso por qué? Porque aquí yo lo estaba pagando a precio de 98 pesos, pero acá lo estoy pagando a precio de 100 pesos. ¿Y 100 pesos por qué? Porque decidí pagar a 30 días y no acogerme al descuento. Entonces, descuento del 2% ya no existe. Razón por la cual se me aumenta el pago de mi proveedor a 12 millones. Por lo tanto, el costo anual el hecho de haber perdido los descuentos anualmente corresponde a 12,166,000 que pagué realmente, menos los 11 millones que hubiese pagado si me hubiera cogido al 2% de descuento. Eso me da un total de 253,333. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo dejé de ahorrarme 253,000 pesos por no acogerme al descuento. Todo este cálculo tiene un sentido y el sentido es establecer el costo nominal anual del crédito financiero, del crédito comercial. Entonces, como ustedes saben, hay una tasa nominal que establecen los bancos, pues cada banco tiene una tasa nominal establecida y puede variar en el transcurso del año. Y nosotros frente a esta tasa nominal podemos comparar si sí o no nos conviene hacer un crédito por medio de financiación con los proveedores o un crédito bancario. Entonces, en este caso, ¿yo qué tomo? Tomo el valor que me hubiese dejado de ganar si no pago el 10% y el valor del crédito comercial total. Eso lo divido y me da el 37,2%. Esto me indica una tasa nominal del 37,2%. Allí es donde yo hago la comparación. ¿Será que la tasa nominal de los bancos es superior o inferior a esta? Y si la tasa es inferior, entonces es mejor realizar un crédito financiero y no un crédito comercial. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Está claro? Listo. Entonces, yo ya entraría a hacer pues como toda la investigación con los bancos, a determinar cuál es la tasa nominal que maneja cada uno y así establecer cuál es mi mejor opción. Si pago anticipadamente y me tengo un descuento, si no pago anticipadamente me voy a 30 días, pero entonces eso cuánto me va a representar en el tiempo. Ahora bien, si yo no tengo acceso al crédito por algún motivo, porque no tengo vida crediticia o porque no puedo, un segundo. Ah, ok, listo. Si yo no puedo acceder al crédito por algún motivo, entonces lo que hago es determinar cómo puedo mejorar mis niveles de crédito comercial, o sea, bajar la tasa. Pero antes de bajar la tasa, lo que acabamos de hacer se resume en este ejemplo o en esta fórmula más bien. La fórmula es el costo nominal es igual
al porcentaje de descuento, que para nuestro ejemplo, el porcentaje de descuento era el 2%, ¿sí? Eso lo multiplico por los días del año, que son 365. Y lo divido entre 100, que es el costo de el bien que me están ofreciendo, 100 pesos, menos el porcentaje de descuento, pues que eso nos da 98, ¿cierto? Y lo que hago es los días de crédito menos el periodo de crédito. Entonces, los días del crédito que yo me podía ganar, perdón, que yo tenía, eran 10. Discúlpeme, yo. Los días del crédito que yo, con el que yo me podía ganar el descuento eran 10 días, ¿sí? Y mi periodo de crédito total son 30 días. Aquí recordemos que el porcentaje de descuento era 2 y el porcentaje de descuento acá son 2. Entonces, al tener esta fórmula, lo que hago es 2 por 365 dividido 98 por 20 días. 20 días que son los restantes del crédito comercial. Y esto me da la tasa o costo nominal anual del 37.2%. Y eso es una manera de hacerlo. La otra forma de hacerlo es determinar las tasas periódicas y las veces de los intereses que voy a pagar en el tiempo. Entonces, la tasa periódica se determina de la siguiente manera. Tomo la tasa de descuento, que es 0.2% o el 2%, y la divido en el precio valor neto real, 0.98. Esto me da un total de 2.04%. Y esta sería mi tasa periódica para el ejemplo. ¿Listo? Supongamos que otra empresa le diga a usted, no, es que le vamos a dar el 5% o le vamos a dar el 10%. Funciona de la misma manera. Cogemos el 0.05 y lo dividimos en 0.95, por ejemplo. Y pues allí nos va a dar la tasa periódica. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Está bien. Entonces, para hallar las veces que, digamos, voy a pagar intereses en el tiempo, lo que yo hago es 30 días menos los 10 días que me dan para pagar, eso me da 20 días de intereses. Y me explico acá con una grafiquita. Recordemos que el precio son 100, pero que realmente el precio neto es 98 y el precio de intereses es igual a 2, ¿cierto? Si yo en estos primeros 10 días voy a pagar, este es el mes completo, este es el mes. Si yo en este mes, los primeros 10 días voy a pagar, pues pago 98. Eso quiere decir que yo no tuve intereses, ¿cierto? ¿En qué momento tengo intereses? En estos 20 días de acá, ¿sí? En estos 20 días es que se me generan los intereses. Entonces yo no podría decir que todos los días del mes voy a pagar intereses. No, la realidad es que voy a pagar intereses solo por los últimos 20 días de ese mes.
razón por la cual yo hallo cuántos días de intereses voy a tener y los 365 días del año los divido en 20. ¿Eso con el fin de qué? De establecer cuántas veces se me van a capitalizar los intereses. O sea, cuántas veces en el año voy a pagar intereses sobre este proveedor o ese producto que compré. Al hacerlo de esta manera, entonces me da que son 18.25 veces. Y como ya tenemos una tasa periódica, esa tasa periódica me dice que es el 2.04%. Al multiplicar estos dos, me da la tasa o costo anual nominal. Entonces, hemos visto dos formas para poder hacer este cálculo. ¿Por qué lo vimos desde el principio? Pues con todo el ejemplo de la primera diapositiva. Lo vimos para que entendiéramos de dónde salía toda la información, ¿sí? Ya después de tener toda la información, yo puedo aplicar dos fórmulas. O puedo hacer esta ecuación o puedo hallar la tasa periódica y multiplicarlo por las veces en el año en que se me capitaliza. ¿Esto por qué? Porque yo no sé específicamente cuánto voy a pagar o cuántos, digamos que en las diapositivas anteriores teníamos valores de 11 millones y 12 millones de pesos, porque pues ya teníamos unas compras realizadas. Pero en este caso, nosotros no sabemos cuánto vamos a pagar. Digamos que en el caso de Jennifer en su empresa o en la empresa donde estén trabajando en su momento, ustedes no saben en el tiempo hacia adelante cuánto le van a comprar a ese proveedor. Entonces, con el fin de poder establecer los costos nominales anuales, pues mejor utilizo estas dos formas de hacerlo para poder determinar la tasa de costo anual nominal. Y esta tasa es la que yo voy a comparar con la de los bancos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo para que nos quede más claro. Ustedes tienen ahí calculadora, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a suponer que el ejemplo es distinto. Vamos a suponer que la empresa me está dando 5% de descuento si pago en los primeros 8 días. ¿Sí? 5% de descuento si pago en los primeros 8 días. O si no, entonces pues es a tasa normal, pues a precio normal. Vamos a suponer igual que son 100 pesos el valor total del bien. Entonces, si aplicamos esta fórmula, lo que haríamos sería 5% por los 365 días del año. Y esto lo divido en 100 menos 5, ¿cierto? Que tenemos en la formulita de acá. O sea que tendríamos 95, ¿cierto? Ahora bien, los días del crédito son 8 y mi periodo total del crédito son 30, ¿sí? O sea que aquí ya lo multiplicaría ya no por 20, sino por 22 días, ¿cierto? Esta tasa nominal, ¿cuánto nos da?
Al final, para que les den porcentaje, el valor que les dé acá lo multiplican por 100. ¿Listo? La primera parte, 5%, lo multiplicamos así, 5% por 365. No, ¿O no? sin el por ciento, solo 5. Ah. 87.32. 87. Mucho. Sí. Profe, si yo lo hago directo me da 42.26. Si lo separo me da los 87. No, yo sí creo que sean más bien los 42. Vamos a comprobarlo. Entonces, aquí tú me dices 42, ¿qué? Punto 26. Punto 26 y el otro es 87. 87 punto qué? Ya, profe, espere. Ya. Por 100. 87.32. Listo, perfecto. Vamos a hacerlo entonces. Esa es la primera forma, el primer método, ¿cierto? El segundo método es hallar la tasa periódica y multiplicarlo por las veces que se capitalizan los intereses. Entonces aquí sería coger 0.05 y dividirlo en 0.95. Y ahí me va a dar una tasa periódica. Igual ahí, después de dividirlo, lo multiplicamos por 100. Y me dicen cuánto les da. $4.75. 4.75. Listo. No sé si está bien, profe. Sí, yo creo que sí, más o menos da 4. Sí. Y entonces aquí teníamos 30 días, ¿cierto? Le restamos 8 días y eso nos da 22. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos esos 365 días y lo dividimos en 22. ¿Y eso cuántas veces nos da? 16.59. 16.59 veces, ¿sí? Entonces, cogemos los 4.75% y lo multiplicamos por 16.59 veces. Y eso me da 4.75. Profe, ¿cómo es que se hace la tasa periódica? la tasa periódica es que tenemos el 100%, ¿cierto? Pero el 5%, que es el que me están dando de descuento, 0.5, lo divido en el restante del 100%, o sea, 0,95. ¿Sí? Y es 0.05. Sí, 0,05 Dividido dividido en 0,95. por 100. Ajá. A mí me da 5.26. Miremos acá. 0.05. Espera un segundo. Que salirme acá. 0.05 dividido en 0.95. Sí. Es 5.26. Profe, mi calculadora está mala entonces, porque no. Qué pena. No, tranquila. Y yo, Entonces, 5.96 por 16.59. Perdón, es por ciento. 5.26. Es 0.0526, ¿cierto? Por Sí, 5.26. 16.59. Por 100.
O sea que la tasa es 87,26. O sea que la calculadora de Jennifer sí tenía razón. No son 42, sino 87. ¿Sí? Entonces, estos son los dos métodos de realizarlo. ¿Y para qué nos sirve esto? Uno diría, uy, me están dando más porcentaje de descuento, ¿cierto? Pero me están rebajando días de plazo. Y al rebajarme días de plazo en el tiempo, hacen que mi tasa aumente realmente mucho. Ese costo nominal anual va a ser muy alto, imagínense en 87%. Entonces, si fuese este el ejemplo, lo más seguro es que yo decida mejor hacer un crédito en el banco que acogerme a este tipo de descuentos comerciales y créditos comerciales. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo puedo yo mejorar esa tasa? ¿Cómo puedo yo cambiar esa tasa a que sea una tasa positiva? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podríamos llegar a mejorar esa tasa en el tiempo? ¿Qué se les ocurre? Pagar en menos días, Al contrario, en más días. entre más días de crédito me den, mucho mejor. Lo acabamos de ver en el ejemplo. Me dieron 8 días y al darme 8 días, aunque me dieron más porcentaje de descuento, la tasa fue mucho mayor. Entonces, el ejemplo sería aumentar los días que me otorguen de crédito. Si es posible hacerlo en las empresas, pues mucho mejor. Yo no sé si ustedes han escuchado que las empresas generalmente dicen, yo necesito aumentar mi crédito de 30 a 60, de 60 a 80 y así tantos días más que me den. ¿Por qué? No solo por la liquidez que eso genera, sino porque su tasa o costo nominal anual va a ser mucho más económico. Volvamos al ejemplo, pero entonces en vez de tener 30 días, la empresa nos dio 60 días. Y al tener 60 días, ¿cómo lo hacemos? Entonces, manejamos la tasa periódica. La tasa periódica para nuestro ejemplo inicial no cambió, la tasa sigue siendo la misma. Entonces, yo lo que calculo son las veces en el año. Entonces, yo digo 60 días menos los 10 días que me otorgan de descuento, me da 50 días de intereses. Esos 50 días de intereses los tomo 365 dividido en 50, me dan 7.3 veces. Y esas 7.3 veces yo multiplico la tasa periódica por las veces y me da una tasa de costo nominal anual de 14,9. Si veíamos anteriormente, teníamos el 37.2. Y si le descontamos la nueva tasa, tenemos un beneficio de crédito comercial de 22.3%. Y eso pues es muy bueno para las empresas. La tasa periódica no cambia es porque tiene el mismo descuento del 2%. Exacto, porque se estableció que pagaban 2/10 o neto 30. ¿Sí? Pero ya aquí a 60 días. Pero en vez de aquí 30, lo pusieron a 60 días. Ya si mi tasa de descuento cambió, pues yo también tengo que volver a calcular, como vimos ahorita. Porque mi tasa de descuento puede ser ya no 2/10, sino 2/15, por ejemplo. ¿Y por qué les cuenta 10 días, profe, ahí abajo de los de intereses? Por los 10 días
que le dan al inicio, o no entiendo ahí, esos 10 días de dónde salen. Estos 10 días se descuentan porque si este es el mes, ¿sí? Estos primeros 10 días yo no tengo intereses, ¿sí? ¿Y por qué digo que no tengo intereses? Porque el costo que yo pago en estos primeros 10 días son de 98 pesos, Ah, bueno. ¿sí? Entonces, por eso estos 10 días se restan, porque en estos 10 días yo no tengo intereses. Pero Los en los mismos días del otros, inicio. exactamente. Ah, bueno. Pero lo que los otros 20 días, lo que me generan a Interés. mí, eso sí son intereses. Entonces, por Ah, eso es que yo le descuento. De esos 60 días de mi crédito, pues le descuento 10 que no me van a cobrar intereses. ya, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, esta es la forma en que si usted como empresario no puede acceder a créditos financieros, entonces usted puede acceder a créditos con tasas mucho mejores, digamos créditos comerciales, si aumenta los días, si tiene la capacidad. ¿Cómo se aumentan los días en la realidad? Pues usted tiene que tener historial crediticio con ese proveedor. Entre más le compre y mejor le pague, pues él le va a aumentar el crédito. Si usted siempre es cumplido, yo tuve la oportunidad, creo que les he dicho varias veces, de una empresa de computadores y ellos tenían una política de pago muy efectiva. Entonces, casi que en 2 o 3 meses habían aumentado que sus proveedores le dejaran un crédito de 15 días y lo pasaron a 60 porque ya el proveedor dijo, no, esta gente sí paga, esta gente es responsable, entonces le aumentamos un poquito más. Y llegaron al punto de tener casi 100 días de crédito en computadores y pues eso les servía mucho para solventarse en el ejercicio de comprar y vender. ¿Dudas o preguntas, inquietudes hasta ahí? ¿No? No, señor, en lo parcial. Ese parcial va a estar interesante porque no sé cómo lo voy a hacer. Es que la plataforma es complicado poner este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a mirar, tranquilas que no hay problema, no se preocupen, lo importante es que entiendan por ahora. Otras políticas de financiamiento. En estas otras políticas de financiamiento, entonces tenemos un sistema de método de sincronización de los pagos y de los vencimientos. Esto es importante. Supongamos que usted quiere hacer una inversión, usted quiere comprar nuevos equipos para la empresa. Pero hay un error que suele pasar en las empresas y es que adquieren créditos menores en tiempo a la vida útil de los bienes que están adquiriendo. O sea, una maquinaria y equipo costó 15 millones y esa maquinaria y equipo tiene una vida útil aproximada de 5 años. Pero ustedes hicieron un crédito de 15 millones a 10 años. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la máquina deje de funcionar, usted aún está pagando la máquina. Cuando ya no le está generando utilidades y no le está generando producción de dinero. Entonces, eso es un error frecuente. Personalmente, las personas naturales que van y compran tenis a crédito, por ejemplo. Entonces, usted está pagando los tenis y resulta que ya se le acabaron los tenis, ya se le dañaron y usted ni siquiera termina de pagarlos. O se van para San Andrés a crédito y entonces muy bueno el paseo y todo y disfrutaron muy rico, pero cuando llegan aquí, pues tienen que pagar todo el paseo que ya se pasó. Eh, la, la, la estrategia financiera es que lo que usted compre usted lo pague por lo menos al vencimiento de su vida útil o antes. ¿Sí? Si puede pagarlo antes, mucho mejor. Y eso es como una regla de oro financiera.
Y tenemos dos enfoques. Hay un enfoque que es agresivo y ese enfoque agresivo hace cuenta de pagar todo a corto plazo. ¿Y por qué a corto plazo? Maritza, ¿por qué cree que es mejor hacer créditos a corto plazo? ¿Es mejor hacer una compra con la tarjeta de crédito a 36 cuotas o a 2? No a 2 por los intereses. Muy bien. Porque cuando usted hace siempre financiaciones a corto plazo, obviamente el factor intereses va a ser menor. Usted va a pagar menos intereses. Pero ¿eso qué implica? Que usted tenga muy buen efectivo. Porque si usted no tiene liquidez y hace a corto plazo, eso se le va a poner peor. ¿Por qué? Porque normalmente usted a los 30 días no pudo pagar, entonces usted hace algo que llamamos refinanciación y entonces en la refinanciación los intereses que dejó de pagar, pues se los ponen mucho más altos, entonces usted termina pagando 2, 3 o 4 veces el crédito después de refinanciar y refinanciar y refinanciar. Claro, por lo que paga intereses sobre intereses. Exactamente. Entonces, hay que tener planeación financiera al momento de hacer inversiones. Si no se tiene esa planeación, seguramente no va a ser efectivo. Y por último, tenemos el enfoque conservador. Y el enfoque conservador es tener créditos a largo plazo. Entonces, esos créditos a largo plazo, pues como ya hablamos, tienen más intereses. O sea que afectan las utilidades. Porque si yo me pudiese ahorrar intereses, mucho mejor. Pero qué hace esto? Que mejore el nivel del trade-off. O sea, que yo tengo menos riesgo de no pagar. Y si yo tengo menos riesgo de no pagar, pues me va a evitar las refinanciaciones, los intereses sobre los intereses y todo lo demás que implica eso. Entonces, estas decisiones o estos enfoques ustedes lo van a tomar dependiendo de la liquidez de la empresa. Si su empresa es ilíquida, es